El 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, un pequeño pueblo turístico del sur de Portugal, ocurrió una desaparición que cambiaría para siempre la forma en la que el mundo observa los casos de niños desaparecidos. Esa noche, Madeleine McCann, una niña británica de apenas 3 años de edad, desapareció del apartamento donde dormían mientras sus padres cenaban a pocos metros de distancia. No hubo una escena del crimen clara, no hubo gritos confirmados, no hubo testigos directos que pudieran explicar qué es lo que realmente pasó, solo una cama vacía. Desde ese momento, el caso se convirtió en uno de los misterios más mediáticos, polémicos y perturbadores de la historia moderna. Todo comenzó unos días antes, el 28 de abril de 2007, cuando la familia McCann llegó desde Inglaterra al resort Ocean Club en Praia da Luz, Portugal, para pasar unas vacaciones de 7 días. Kate McCann, anestesióloga, y Jerry McCann, cardiólogo, padres de Madeleine McCann, viajaban junto a sus 3 hijos, Madeleine de 3 años y los gemelos Sean y Amelie, de apenas 2 años de edad. No estaban solos, viajaron con un grupo de amigos, la mayoría también médicos, que más tarde serían conocidos por la prensa como los Tapas 7. Recuerda ese nombre, más adelante será clave para todas las teorías e hipótesis de este caso. Desde el inicio del viaje, este grupo estableció una rutina que hoy sigue siendo uno de los puntos más cuestionados del caso. Todas las noches, alrededor de las 8:30 p.m., dejaban a los niños dormidos y completamente solos en los apartamentos, sin niñera, sin cámaras y sin vigilancia directa, para ir a cenar juntos al restaurante Tapas del resort. Cada 30 minutos, alguno de los adultos se levantaba para ir a revisar que los niños estuvieran bien. El resort ofrecía servicio de babysitting las 24 horas, pero decidieron no utilizarlo. La justificación era que desde el restaurante se podían ver los apartamentos, algo que más tarde se comprobaría que era prácticamente imposible, especialmente de noche. La mañana del 3 de mayo comenzó aparentemente normal. La familia desayunó en el apartamento como todos los días, pero Madeleine hizo un comentario que con el tiempo se volvería inquietante. Le preguntó a su madre que por qué ella y su hermano habían llorado la noche anterior y por qué sus padres no habían ido cuando los llamaron. En ese momento, Kate no le dio mayor importancia durante la mañana. Luego, los niños estuvieron en el Kids Club Resort. Al mediodía ocurrió algo que más tarde levantaría sospechas. Mientras todos los amigos del grupo fueron a almorzar a la playa, los McCann se quedaron en el apartamento sin dar una explicación clara. Por la tarde, fueron a la piscina del resort y a las 2:29 p.m. se tomó la que sería conocida mundialmente como la última foto de Madeleine McCann. Con el tiempo, investigadores independientes notarían detalles extraños en esa imagen. Jerry McCann aparecía sin bronceado, a pesar de que supuestamente llevaban varios días de vacaciones, y no existen fotografías del martes ni del miércoles, solo del domingo, lunes y luego nuevamente el jueves, lo que alimentó las teorías de que esa foto podría no haber sido tomada el mismo día de la desaparición. Esa noche, alrededor de las 7 p.m., Kate acostó a los niños en el apartamento 5A mientras Jerry jugaba tenis. A las 8:30 p.m., los adultos regresaron al restaurante Tapas. A las 9:05 aproximadamente, Jerry fue el primero en ir a revisar a los niños. Según su declaración, todo parecía normal, aunque notó que la puerta del cuarto estaba abierta y aseguró que él mismo la había dejado así. El apartamento tenía 2 accesos. Una puerta principal que daba a la calle y estaba cerrada con llave, y una puerta trasera que daba a un patio no visible desde el restaurante, la cual estaba cerrada, pero no con llave, supuestamente para facilitar los controles. Minutos después, Jane Tanner, una de las amigas del grupo, fue a revisar a sus propios hijos y aseguró haber visto a un hombre cargando a una niña pequeña cerca del apartamento de los McCann alrededor de las 9:15 p.m. Este avistamiento se volvió una de las piezas más famosas del caso. Inicialmente, el hombre fue vinculado a Robert Murat, un ciudadano británico portugués que vivía cerca. Hacía de traductor para la prensa y hacía preguntas constantes sobre el caso. Murat fue investigado y finalmente descartado tras confirmarse su coartada. A las 10 p.m. fue el turno de Kate McCann para revisar a los niños.
Al entrar al apartamento, notó que la puerta del cuarto estaba completamente abierta. Intentó cerrarla y declaró que una ráfaga de viento golpeó la puerta violentamente, produciendo un ruido fuerte. Vio la ventana abierta, la manta rosa y el peluche de Marilyn en la cama. Pero Marilyn ya no estaba. Kate salió corriendo hacia el restaurante gritando una frase que quedaría grabada para siempre en la historia del caso. Marilyn no está, alguien se la llevó. Desde el primer momento, Kate asumió que se trataba de un secuestro, algo que muchos consideran extraño ya que no exploró otras posibilidades como que la niña se hubiera despertado, escondido o salido del apartamento. La policía portuguesa tardó más de 1 hora en llegar. El apartamento no fue asegurado correctamente y durante horas amigos, empleados de resort, familiares y curiosos entraron y salieron del lugar, contaminando posible evidencia. La Interpol, o sea, la mayor organización policial del mundo que facilita la cooperación entre las fuerzas policiales de más de 196 países para prevenir y combatir la delincuencia transnacional, tardó 5 días en emitir una alerta internacional. Durante la noche, empleados y huéspedes buscaron a Marilyn hasta las 4:30 de la madrugada, mientras varios testigos afirmaron que los McCain permanecieron en el apartamento con la policía y no participaron activamente en la búsqueda. Los errores policiales fueron numerosos. No se revisaron otros apartamentos, no se protegieron puntos claves como la ventana y la puerta trasera, y se perdieron horas cruciales para el caso. Desde el inicio, la policía recomendó a la familia no hablar con nadie ni con los medios, pero los McCain hicieron exactamente lo contrario. Llamaron amigos y familiares, dieron entrevistas. Los miembros del grupo Tapa 7 repitieron versiones muy similares, como si hubieran seguido un mismo guión. Inicialmente aseguraron de que todas las puertas estaban cerradas con llave, pero luego cambiaron su versión y admitieron que la puerta trasera había quedado abierta. También afirmaron que la ventana había sido forzada, pero los investigadores no encontraron señales de manipulación externa. Las únicas huellas halladas fueron de Kate. Además, entregaron a la policía una foto de Marilyn tomada más de 1 año antes, a pesar de que en desapariciones se recomienda usar imágenes recientes, algo especialmente delicado considerando de que Marilyn tenía una característica muy distintiva en el ojo derecho, conocida como coloboma. Este es un defecto de nacimiento causado por la falta de tejido en una parte del ojo, que ocurre cuando una fisura embrionaria no se cierra completamente durante el desarrollo fetal, afectando estructuras como el iris, creando una pupila irregular, el párpado, la retina, el nervio óptico o el cristalino, y puede causar desde problemas estéticos hasta deficiencias visuales como sensibilidad a la luz o puntos ciegos. Meses después, el caso dio un giro inquietante cuando entraron en escena 2 perros entrenados. Ambos perros marcaron alertas detrás del sofá del apartamento, en el armario, en el peluche Coral Cat de Marilyn y posteriormente en un automóvil alquilado por los McCain 25 días después de la desaparición. Esto llevó a la policía portuguesa a cambiar la hipótesis del secuestro por la de homicidio y a señalar a los padres como principales sospechosos. Durante los interrogatorios, Kate se negó a responder 48 preguntas clave, mientras Gary sí accedió a hacerlo. El inspector a cargo, Goncalo Amaral, desarrolló la teoría de que Marilyn habría muerto accidentalmente en el apartamento, posiblemente por una sobredosis de medicamentos para dormir, considerando que Kate era anestesióloga y que los gemelos nunca despertaron durante toda la noche. A pesar de todo el caos, los gritos y la presencia de policías y extraños, según esta hipótesis, los padres habían ocultado el cuerpo durante días y luego lo habrían trasladado utilizando el automóvil alquilado. Amaral fue retirado del caso posteriormente, escribió un libro defendiendo esta teoría, pero a pesar de sus esfuerzos, en 2008 el estatus de sospechosos fue retirado a los McCain por falta de pruebas concluyentes. Con el paso de los años surgieron múltiples teorías: secuestro oportunista, redes criminales de explotación infantil, avistamientos incluso en Paraguay e incluso la implicación de Clement Freud, un multimillonario chef acusado póstumamente de pedofilia que vivía cerca y tuvo contacto con la familia. Ninguna teoría pudo ser probada ni descartada por completo. Cuando el interés parecía haberse apagado, en 2020 ocurrió otro giro importante.
Las autoridades alemanas anunciaron que tenían un nuevo principal sospechoso, Christian Bruckner, un ciudadano alemán con un extenso historial criminal. En 2007, Bruckner vivía en la región de Algarve y durante algunos periodos residía en una furgoneta cerca del Praia da Luz. Un teléfono móvil vinculado a él estaba activo en la zona la noche de la desaparición de Marilyn. Además, tenía antecedentes por robos en casas de vacaciones y delitos sexuales, incluyendo abusos a menores. Un antiguo conocido declaró que Bruckner hizo comentarios perturbadores poco después de la desaparición. A pesar de esto, nunca ha sido formalmente acusado por el caso y siempre ha negado cualquier implicación. Recientemente fue liberado de prisión tras cumplir una condena por violación cometida en Portugal y actualmente se encuentra bajo estricta vigilancia en Alemania, con prohibición a salir del país y un grillete electrónico. En 2023, el caso nuevamente volvió a explotar en redes sociales cuando una joven polaca llamada Julia Faustina creó una cuenta en Instagram llamada Soy Marilyn McCann. Julia no aseguraba ser Marilyn McCann, pero decía tener dudas profundas sobre su identidad, afirmando sufrir de amnesia traumática, haber sido víctima de abuso infantil y compartir características físicas con Marilyn, incluyendo el coloboma en el ojo. La cuenta se volvió viral en cuestión de horas. Julia afirmó haber contactado a autoridades de Polonia, Portugal, Reino Unido e Interpol sin recibir respuesta y publicó mensajes privados con su madre, recuerdos vagos de playas, departamentos blancos, tortugas bebés y la historia de un abusador alemán supuestamente vinculado a un sospechoso del caso. Expertos señalaron que muchos de estos recuerdos son información pública y que el coloboma no desaparece con el tiempo. Se analizaron facciones, pies, edad y antecedentes psicológicos y surgieron teorías sobre trauma, confusión de identidad o búsqueda de fama, aunque Julia insistió en que solo quería saber la verdad. Hoy, más de 17 años después, el caso de Marilyn McCann sigue abierto, no solo en expedientes policiales, sino en la mente de miles de millones de personas. Puede que Marilyn haya muerto accidentalmente esa noche. Puede que haya sido secuestrada por un depredador que nunca fue juzgado, o puede que la verdad esté aún esperando ser descubierta. Lo único seguro es que hasta hoy la verdad sigue tan desaparecida como Marilyn. Quiero comenzar esta sección dejando en claro el énfasis en una sola palabra: únicamente. Existen innumerables teorías que involucran a Jerry y Kate McCann en la desaparición de Marilyn, y muchas de ellas dependen de conspiraciones complejas que incluyen a los tapacietes o a otros individuos actuando en conjunto para encubrir un crimen. En mi opinión, cualquier teoría que requiera una red organizada de personas cooperando para ocultar lo ocurrido resulta extremadamente improbable y al mismo tiempo difícil de refutar, precisamente por su naturaleza conspirativa. Por eso, la intención de esta hipótesis final es analizar y cuestionar únicamente aquellas teorías que sostienen que Jerry y Kate fueron los únicos responsables de la desaparición de Marilyn, sin ayuda externa de ningún tipo. La primera afirmación que suele aparecer es que Marilyn murió la noche anterior. Esta teoría rara vez es defendida por quienes conocen bien el caso, pero sirve de base para otras hipótesis derivadas, como la llamada teoría del refrigerador. Si observamos la línea de tiempo, esta afirmación no se sostiene. Marilyn fue reportada como desaparecida el 3 de mayo de 2007 y ese mismo día fue vista de manera independiente por varias personas dentro del resort Ocean Club. Esa mañana, Jerry y Kate dejaron a los niños en el Kids Club Resort a las 12:30 del mediodía. La familia almorzó junta y a las 2:29 p.m. se tomó la famosa fotografía de Marilyn junto a la piscina. A las 3:30 p.m. los niños regresaron al Kids Club Resort y, según el registro oficial de salida fechado el 3 de mayo, permanecieron ahí hasta las 5:30 p.m. Aunque existen teorías que cuestionan la autenticidad de la fotografía o la fiabilidad de algunos testimonios, resulta indiscutible que Marilyn estuvo con su familia durante la mañana y la tarde de ese día. La segunda teoría más común sostiene que Marilyn murió accidentalmente o fue asesinada por sus padres después de regresar al departamento.
Los McCann regresaron al apartamento alrededor de las 6 p.m. Ese mismo día, a las 6:30 p.m., David Payne, uno de los miembros del grupo Tapa 7, visitó el apartamento y afirmó haber visto a Marilyn y a los gemelos. Esta visita fue confirmada por Kate McCann, quien declaró que atendió la puerta envuelta en una toalla porque acababa de salir de la ducha. En ese momento Jerry se encontraba jugando tenis, algo que también fue corroborado por las personas que estaban con él. Jerry regresó al apartamento alrededor de las 7 p.m. y poco después los niños fueron acostados a las 8:30 p.m. Jerry y Kate llegaron al restaurante Tapas, donde permanecieron el resto de la noche. Esto deja una ventana de entre 90 y 120 minutos para cualquier posible encubrimiento. Si se asume una muerte accidental, ese margen de tiempo sería aún menor. Resulta poco realista pensar de que en ese lapso de tiempo en un país extranjero se pudiera planear y ejecutar y encubrir completamente la desaparición de una niña, incluyendo el traslado y ocultamiento de un cuerpo. Otra variación de esta teoría afirma que Marilyn y sus padres ocultaron el cuerpo para enterrarlo más tarde. Sin embargo, muchas personas desconocen que los McCann no tenían ese coche de alquiler la noche que Marilyn desapareció. El vehículo, que posteriormente fue examinado por los perros rastreadores, fue alquilado el 27 de mayo, es decir, 24 días después de la desaparición. Si bien se detectaron rastros de sangre en el coche, las pruebas de ADN no confirmaron de forma concluyente que pertenecieran a Marilyn. Aún así, resulta difícil creer que los McCann pudieran haber ocultado un cuerpo durante 24 días completos sin ser descubiertos para luego disponer de él una vez obtenido el vehículo. Otra hipótesis menos común sugiere que Marilyn murió durante la visita a Jerry a las 9:05 p.m. Esta teoría desplaza aún más los límites de lo plausible. La visita de Jerry al apartamento fue confirmada por personas presentes en el restaurante, y poco después, él fue visto conversando con Jeremy Wilkins, algo que también fue corroborado por Jane Tanner. Los movimientos de Jerry durante ese periodo están ampliamente documentados, lo que hace prácticamente imposible que haya actuado solo para causar la muerte de Marilyn y encubrirlo en ese breve intervalo de tiempo. Quienes, después de considerar todos estos puntos, sigan creyendo que existe una explicación sólida que haga a Jerry y Kate únicamente responsables de la desaparición de Marilyn, están invitados a plantearla. Sin embargo, cualquier argumento debe estar estrictamente fundamentado en la línea de tiempo, ya que es esencial que las teorías se apoyen en hechos verificables y no caigan únicamente en el terreno de la especulación. La cronología no es un detalle menor, es el eje central que define qué hipótesis puede sostenerse en la realidad y cuáles se desmoronan al ser examinadas con detenimiento. A partir de esto, existe una hipótesis adicional que no acusa a los padres de haber causado la muerte de Marilyn, pero sí de haber reaccionado de una manera que terminó contaminando la verdad. Según esta idea, Marilyn sí habría sido secuestrada, pero Kate, plenamente consciente de lo que significaría para ella y Jerry que saliera a la luz que habían sido padres negligentes, habría elaborado y reforzado la narrativa del secuestro para minimizar su propia responsabilidad. La famosa frase, "la hemos decepcionado", no solo reflejaría dolor, sino también conciencia que había asumido riesgos inaceptables con sus hijos. Riesgos que ya habían considerado previamente y cuyas consecuencias temían. Bajo esta hipótesis, los apartamentos se dejaban sin llave y los niños permanecían solos durante largos periodos, y las supuestas revisiones cada 30 minutos no habrían sido tan frecuentes ni tan rigurosas como se declaró después. En ese escenario, un intruso pudo haber entrado por una puerta sin seguro, tomado a Marilyn y salido sin necesidad de forzar nada. En medio del pánico y la desesperación, Kate habría abierto las persianas y afirmado que la ventana había sido forzada, pese a que nunca se encontró evidencia de ello, y que únicamente se hallaran sus huellas en la ventana. De esta forma, se desviaba la atención de la verdadera negligencia: dejar un apartamento accesible a cualquiera en una zona turística de noche con niños pequeños dentro. Desde esta perspectiva, el comportamiento que muchos consideraron sospechoso en Jerry y Kate no sería el de culpables de un crimen, sino el de padres consumidos por la culpa y el miedo, conscientes de haber mentido deliberadamente a la policía en los primeros momentos para protegerse a sí mismos de las consecuencias legales y sociales
de sus decisiones. Y sin embargo, al final del día, todas estas explicaciones siguen siendo hipótesis. No existen pruebas definitivas que confirmen ninguna de ellas. El paradero de Madeleine McCann continúa siendo desconocido y ni siquiera puede afirmarse con certeza si está viva o muerta. Lo único incuestionable es que, más de 17 años después, la verdad completa sigue ausente y el misterio de Madeleine permanece abierto, suspendido entre teorías, errores humanos y una pregunta que aún no tiene respuesta. Si el video fue de tu agrado, te agradecería de que me dejes un like y un comentario contándome también qué es lo que tú piensas que pasó. Los estaré leyendo y respondiendo. Gracias y les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. El corazón se nos quiebra porque una niña no debería desaparecer y una habitación nunca debió quedar en silencio. Pero tu historia no está sola. Como la tuya, hay desapariciones que pasan sin ruido, sin titulares y sin respuestas. Casos que no reciben la atención suficiente, aunque cada vida pesa lo mismo. Que este recuerdo nos atraviese el alma y nos obligue a mirar de frente, porque mientras alguien siga desaparecido, el olvido no puede ser una opción. My shoe. That is your shoe. What colour is it? These are my shoes. Are they new? Yeah, And what colour are they? pink. Lovely.